Así que voy a empezar por aquí, del aire puro de los árboles. El famoso zigzag de la palmera que hay que hacer. Me he picado un poco con ese que va adelante, pero no sé si voy a poderlo coger. Hola followers, ¿qué tal estáis? Hoy que es domingo he venido aquí a descansar un poco para pasar de este agobio del estrés diario de los coches y de la ciudad a esto. Y voy a hacer un poco de running por la senda litoral, que mucha gente lo hace y está muy bien. Es un caminito nuevo que han hecho todo de madera al lado del mar y te sirve para despejar un poco la mente y el alma. Así que voy a empezar por aquí para ir calentando por este caminito de madera, de tablas de madera, que es cuesta abajo. Así sirve para los que no estamos muy entrenados y podemos ir cogiendo un poco de ritmo cardíaco, respirando un poco del aire puro de los árboles y del oxígeno de la brisa marina. Ahí abajo luego ya empiezo a correr más intensamente. Todo este camino de la senda litoral es un proyecto que lleva muchísimo tiempo para hacerse y que todavía ni siquiera se ha llegado a completar. Trata de unir Málaga con las ciudades de Estepona hacia el oeste y también hacia el este. Lo que pasa es que siempre se encuentra con obstáculos, urbanizaciones, casas construidas y es complicado hacer todo este camino. Pero por lo menos unos trozos ya están completados y están muy bien hechos. Así que voy a empezar mi sesión de running dominguera. Aquí estoy, en la incorporación. La temperatura es estupenda, hay unos 20 grados o más casi, un poquito de viento del norte que refresca y vaya, se va bien. ¿Y no me lo quiere contar? Bueno, de momento voy aguantando bien la respiración y la frecuencia cardíaca, aunque ya empiezo a tener algunos problemillas. Pero vamos a intentar resistir un poco más. Aquí tenemos el famoso zigzag de la palmera que hay que hacer. Es una tradición de los runners especialistas. Y vuelta por el zigzag de la palmera. Esta es la tradición.
Me he picado un poco con ese que va adelante, pero no sé si voy a poderlo coger. Voy a hacer un hachazo, ahora un acelerón. O sea, ya llega un momento en que estamos ya acá. Ya lo voy cogiendo. Está cansado ya no puede más. Ahí al fondo se ve la torre del cable. Ya voy un poco al límite de las pulsaciones, pero todavía aguanto bien. Ya me quedan menos de 100 metros para llegar a la señal. Pero bueno, no se caiga, se soltaba. Que le sirve la plata. Ahí está, ahí estoy llegando ya. Pues ya hemos llegado. Esta es la señal de la playa del cable. Aquí es donde cojo un poco de aire. Ahora voy a hacer el trayecto a la huerta, pero en plan más tranquilo. Y así se pasa la mañana.
Entonces, o gastar y... Mercadona, que é da Becorroa. Que é da Becorroa.